Yo les informo antes No. de acabarse la clase cómo va a ser. Bueno, muchachos, entonces nos vamos al tablero digital. Como les había dicho, el tema del día de hoy es las leyes de Newton, ¿no? Esta es la última evaluación que vamos a hacer del periodo, ¿ya? Esta es la última evaluación que vamos a hacer. Con esta evaluación definimos el segundo periodo. Entonces, la primera ley es la llamada ley de la inercia. Inercia. Y si ustedes quieren, anotan ese concepto en su cuaderno, que es la ley de la inercia. Es, quienes van anotando, es la tendencia de un objeto de estar en movimiento y seguir moviéndose, o de estar en reposo y seguir en reposo. Esa es la definición de inercia. No sé si es la misma que ustedes tienen allá. A ver, ¿quién me habla con respecto a un ejemplo que encontraron sobre la ley de la inercia? A ver, ¿quién participa? Y eso lo tendré en cuenta para la calificación del día de hoy. A ver, joven. Cuando uno patea una pelota, esa pelota va a querer seguir yéndose hacia adelante. Y Sí. cuando uno estaciona un carro, ese carro va a querer seguir estando quieto. El ejemplo de la ley de la inercia lo podemos vivenciar, por ejemplo. Profe, tengo uno. Ajá, dígame, mijo, te escucho. Otro ejemplo de ley de la inercia. Un ejemplo que yo tengo es el siguiente. Un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. ¿Por qué? Porque sencillamente ese carro estaba en movimiento y quería seguir moviéndose. Entonces, como frenó en seco, obviamente el carro se va a voltear gracias a la ley de la inercia. ¿Por qué? Porque la tendencia de la ley de la inercia es que si un cuerpo está moviéndose, quiere seguir moviéndose. Y si un cuerpo está en reposo, quiere seguir en reposo. Se pueden dar las dos situaciones. El ejemplo que acaba de dar el compañero Lugo es el ejemplo claro de que el carro se voltea porque quería seguir moviéndose. Ahora, ¿quién me presenta un ejemplo de lo contrario, donde un cuerpo está en reposo y quiere seguir en reposo? A ver, ¿quién me presenta un ejemplo? Cuando uno está caminando en el bus y el bus arranca repentinamente. Sí, pero ahí tú estás caminando, o sea, quieres seguir caminando. Un ejemplo de ley de inercia. No sé si ustedes lo han visto cuando en una mesa ustedes colocan un mantel y en el mantel hay un florero, ¿no? Cuando usted jala el mantel rápidamente, el florero no se cae, el florero queda en su posición exacta. Eso no es magia ni brujería. Ahí lo que está ocurriendo es que el florero que estaba en reposo quiere seguir en reposo. Y eso es lo que hace que el objeto quede en la misma posición. O no sé si ustedes han tenido la posibilidad de colocar dos botellas y dentro y encima de los dos picos de botella ustedes colocan una baraja de naipe y luego jalan la baraja de naipe rápidamente y las botellas quedan quietecitas sin moverse. En pocas palabras, la ley de la inercia es el proceso en el cual, según la ley de Newton, las partículas que se mueven quieren seguir moviéndose, como lo habíamos dicho anteriormente, y lo mismo cuando están en reposo. Pero hay algo que quiero agregar con relación a ese concepto, es que eso ocurre en cuestión de segundos, ¿no? Segundos. O sea, que la ley de la inercia se da en cuestión de segundos, porque si yo jalo un mantel lentamente me voy a traer el florero y lo voy a partir. Entonces, algo claro que quiero aclarar es que la ley de la inercia se da en cuestión de segundos. Lo mismo ocurre en un carro. Si tú frenas en seco en cuestión de segundos, te puedes matar. ¿Cuántos actores de televisión o cantantes han muerto en carretera producto de un freno brusco? Que lo que hace es que el vehículo por inercia pues logre voltearse. La segunda Profe, ley de... Dígame. yo conozco Dígame. bueno, yo he visto un actor, profe, que ha muerto por eso. Claro, es que mucho, por lo menos el cantante Martín Elías se voltea y sale disparado del carro porque el carro frena en seco
por producto de un hueco en carretera. Entonces frenaron en seco, el carro automáticamente por inercia se voltea y él sale disparado, que era lo que mencionaba el compañero en el ejemplo, ¿no? Entonces eso quiero que lo tengamos claro con relación a lo que definimos como la ley de la inercia. La otra ley que vamos a ver es la ley de la fuerza. Esta ley de la fuerza le dio perrenque, digamos, a las leyes de Newton, porque fue una de las leyes más importantes, porque él definió el concepto de lo que era fuerza. Y para él, lo que era fuerza, Newton lo definió como aquel que produce la causa del movimiento. O sea que los cuerpos se mueven gracias a la fuerza. O sea, si no hay una fuerza que lo mueva, obviamente no va a haber movimiento. Entonces, la causa del movimiento se le definió con el nombre de fuerza. Eso fue lo que definió Newton y le llamó la segunda ley de Newton. Algo que quiero dejar claro allí es que en las leyes de Newton, por lo menos en la ley de la fuerza, hay muchos tipos de fuerza, obviamente, que producen o causan el movimiento. Hay muchas fuerzas y obviamente vamos a ir estudiando cada una de los tipos de fuerzas que existen. Pero una de las fórmulas cruciales de Newton en esta segunda ley es que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Esa es la fórmula. La masa y la aceleración. A, que significa aceleración. Quiere decir, en pocas palabras, que si un vehículo, óigase bien, su motor tiene una gran fuerza, va a producir una gran aceleración. ¿Por qué? Porque la fuerza con la aceleración, este símbolo, ya le voy a indicar qué significa. Este símbolo yo en clases anteriores les decía que significa directa proporcional. Directamente proporcional. ¿Qué es eso de directamente proporcional? Que ambas variables aumentan simultáneamente o ambas variables disminuyen simultáneamente. En pocas palabras, lo que trato de decir con este ejemplo es que si un vehículo tiene un motor con gran fuerza, va a producir gran aceleración, o lo contrario, un vehículo que tiene una gran aceleración va a tener una gran fuerza. O podemos decir que cuando la aceleración de un vehículo es muy bajita, el carro va lento para levantar, para mover una loma, por ejemplo. No tiene tanta fuerza. ¿Por qué? Porque si el carro acelera poco, obviamente la fuerza del motor va a ser baja. Entonces, la aceleración y la fuerza son variables que obviamente son directamente proporcionales. ¿Oyeron? Porque ambas aumentan o ambas disminuyen. Ahora, si analizamos la fuerza con relación a la masa, la fuerza y la masa son directamente proporcionales. Entre más masa tenga un cuerpo, va a ser más difícil de mover. O sea que tiene que aplicar más fuerza. No es lo mismo mover un bloque grandecito que un bloque pequeño. Para poder mover un bloque grande o para mover un bloque pequeño, la persona número 1 debe aplicar más fuerza que la persona número 2. ¿Por qué? Porque la masa de la persona 1 es m, mientras que esta masa puede ser, por ejemplo, la mitad, m medio. Quiere decir que entre más masa, más fuerza. Entre menos masa, menos fuerza. Eso tenemos que tenerlo claro. Quiere decir que la fuerza y la masa también son directamente proporcionales. ¿Por qué directamente proporcionales? Porque cuando una variable aumenta, la otra aumenta, o cuando ambas una disminuye, la otra también. Y con relación a la masa con la aceleración, estas sí son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversa? ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que son contrarias. Es correcto. Que cuando una aumenta, la otra disminuye. El ejemplo de la gallina, yo le ponía una gallina en un patio, una gallina pequeñita. Bueno, el profe es mal dibujante de gallinas, pero vamos a suponer que tenemos una gallina pequeñita y una gallina grandota. Obviamente,
la gallina pequeña tiene más masa, va a acelerar. Entre la gallina pequeña tiene menos masa, vamos a suponer que tenga M medio, y esta gallina tenga una masa de M. ¿Cuál va a acelerar más? ¿La gallina número 1 o la gallina pequeña? número 2? La pequeña. La aceleración La pequeña, de profe, la gallina 1. 1 es mayor a la aceleración de la gallina 2, porque entre menos masa, más aceleración. ¿Ya? Una partícula que tenga menos masa va a tener más aceleración. Es como el caso de la bala. ¿Por qué creen ustedes que la bala puede penetrar la piel? Porque la bala es tan pequeña que lleva una aceleración tan grande que es capaz de atravesar el cuerpo y matarlo a uno. ¿Entendido? Entonces, esa es la relación que existe entre la fuerza con la aceleración, fuerza con la masa y masa con aceleración. Una cosa que también quiero decirles es que ustedes no conocen cuáles son las unidades de la fuerza. La fuerza tiene varias unidades en el sistema MKS, en el sistema CGS y en el sistema inglés. Eso lo vimos en el primer periodo, pero de todo modo voy a recordar. En el sistema MKS la fuerza se mide en kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, más conocido con el nombre de N, y la N significa Newton, en honor a las leyes de Newton, ¿no? Tenemos la fuerza en el sistema CGS, que es gramos sobre centímetros, gramos centímetros sobre segundos al cuadrado, que se llaman dinas. Son conocidos con el nombre de dinas. Y en el sistema inglés están las libras, pie sobre segundos al cuadrado, y obviamente no tienen, sobrenombre. Otro nombre. Se llamarían así, pie sobre segundo al cuadrado. Pero también hay otras unidades de fuerza también conocidas, ¿no? Muy conocidas, más que todo por los gringos, porque nosotros utilizamos mucho los newton. Pero hay otras unidades de fuerza, por ejemplo, el kilogramo fuerza o el gramo fuerza. Este kilogramo fuerza no lo podemos igualar con el kilogramo de masa. ¿Oyeron? Hay que diferenciarlo. Y el otro es gramo fuerza. El gramo fuerza tampoco lo podemos igualar. El gramo fuerza tampoco lo podemos igualar al gramo de masa. Hay que diferenciar el kilogramo fuerza y el gramo fuerza de las unidades de masa. Ojo, son diferentes. Y hay otra muy utilizada también, que es el kilopondio. Kilopondio. Para que usted le coloque un hijo suyo así. Y la denominación es kip. Usted lo va a determinar. Cuando yo hablo de kip, enseguida me estoy refiriendo a kilopondio, que es el sobrenombre. Entonces, anoten las conversiones de unidades de fuerza, ¿no? Conversiones de unidades de fuerza para poder hacer ciertos cambios o conversiones, ¿no? Bueno, anoten esta. Dentro de las unidades de fuerza encontramos, por ejemplo, un gramo fuerza equivale a 0,0098 newton. ¿Oyeron? Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. ¿Oyeron? También hay una tonelada fuerza también que podemos usar, que vale 9.806.65 newton. También vemos el caso de una dina que equivale a 1 por 10 a la menos 5 newton. ¿Oyeron? Y también tenemos el kilopondio que les había dicho. Los kilopondios, un kilopondio o un kips equivale también a 9,8 newton, igual que el kilogramo fuerza, ¿no? Y tenemos la libra fuerza, que también vamos a utilizar,
que equivale a 4.44 newton. Estas son las unidades de fuerza que vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios. ¿Entendido? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Sí, señor. vamos a convertir 30 newton a harinas. Entonces, vamos a tener nuestras calculadoras a la mano, por favor. Ya la tengo, profe. Bueno, muchachos, entonces, continuando, tenemos los 30 newton. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, señor. Tenemos los 30 newton por una raya y colocamos, como vamos a pasar el newton a dina, miren que la dina equivale a 1 por 10 a la menos 5 newton. Entonces yo coloco el 1 por 10 a la menos 5 newton aquí y una dina arriba, ¿no? El newton con el newton se cancelan y el resultado me da en dinas. Serían 30 multiplicado por 1 entre 1 por 10 a la menos 5. Eso me va a dar 3 millones de dinas. Hay uno que le va a dar 3 millones de dinas, pero hay otro que en una calculadora le da 3 por 10 a la 6, es lo mismo. 3 millones de dinas es lo mismo que en notación científica 3 por 10 a la 6 dinas. Y ya está la transformación hecha. Repito, calculadora, tenemos 30, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 1 es el menos de arriba y el 5. Y hundimos igual y nos da 3 millones de dinas. O también hay una calculadora que no le va a dar 3 millones de dinas, sino que le va a dar 3 por 10 a las 6 dinas. ¿Entendido? Sí, profe. Para repetir el procedimiento. Bueno, listo. O sea, el valor de dinas va arriba porque obviamente no lo vamos a cancelar y el valor de newton va abajo. 30 newton, una dina va arriba y 1 por 10 a la menos 5 newton van abajo. Eso da 3 millones en la calculadora. Vamos a hacer otro ejercicio, Jairo, y aclaramos más dudas, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo 25 kits y quiero pasarlo a newton, es lo que vamos a hacer ahora. 25 kits y los vamos a pasar a newton. Entonces, aquí me están escribiendo algo. Ok, entonces 25 kits y los vamos a pasar a newton. Entonces tenemos los 25 kits por una raya. El valor de kit en newton es 9,8 newton. Entonces yo coloco un kit abajo para que kit con kit se cancelen y arriba coloco 9,8 newton y ya lo paso a newton. Serían 25 por 9,8, eso me va a dar 245 newton. Y ya hice la conversión a partir de los cálculos que tengo allí. Dígame. Siempre el newton, el valor va a ser 9,8, ¿verdad? No. Siempre, mire que un kit equivale a 9,8. Un kit sí. Cada valor va a tener un valor en conversión. Usted sabe hacer conversiones. Las conversiones dependen de las unidades que usted desea hacer. El cambio, ¿no? Nunca vamos a utilizar siempre 9,8, sino un kit igual a 9,8, sí, ahí siempre vamos a utilizar el 9,8. Pero, por ejemplo, si yo le mando a usted a convertir 22 libras fuerzas a newton, entonces usted ¿qué tiene que hacer? Usted coloca 22 libras fuerza por, y ya usted sabe que una libra fuerza con libra fuerza se cancelan, equivale a 4.44 newton. Y obviamente lo demás lo hace la calculadora. Usted multiplica 22 por 4.44 y lo divide entre 1 y eso le va a dar 97.68 newton. Es diferente.
dependiendo de la conversión, obviamente, que a usted le toca hacer. ¿Entendido? ¿Alguna duda con relación a las conversiones? ¿Duda con relación a las conversiones, jóvenes? ¿Dudas? No. Las conversiones son importantes para el desarrollo de los ejercicios que vienen. Al momento de yo hacer el primero, me sale ese 3,10 al dividido a las 6. A menos 4. Está malo, mija. Tiene que hacer bien el cálculo. Haga 30 por 1 entre 1. Ajá. Porque es que ese valor está abajo. Entre 1 es con el menos. Eso fue lo que te faltó. El menos de arriba. No, pero 5 igual. Ahora sí. Ahora sí. Te voy a dar 3 millones de dinas o 3 por 10 a la 6 dinas. Cualquier valor es válido, ¿no? En la calculadora. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos ahora con otro ejercicio, trabajando la ley de Newton, que dice, que saben que la ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula madre que obviamente vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios. El primer punto dice hallar la fuerza que debe utilizar una persona para mover un carro de 1 tonelada con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. Lo primero es, como siempre les he dicho, el dibujo. La persona va a mover el carro y debe aplicar una fuerza, que es lo que vamos a hallar. La masa del vehículo es de 1 tonelada y la aceleración que están dando es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Miren que las unidades no son congruentes, porque para que la fuerza de Newton, las unidades de masa que debemos utilizar son los kilogramos. Y las unidades en el sistema MKS de la aceleración deben dar en metros sobre segundos al cuadrado, o sea que la aceleración está bien. El único que tengo que convertir al sistema MKS son las toneladas, porque las toneladas no son congruentes con el sistema MKS. Entonces yo busco la tonelada en las unidades de masa, en las tablas de conversiones, y me doy cuenta que la tabla de conversión me dice que 1 tonelada equivale a 1000 kilogramos. Tonelada con tonelada se cancelan y eso me va a dar 1000 kilogramos. Ya realicé la conversión. Ahora sí, las unidades de aceleración y de masa están en el sistema MKS. Las unidades de masa en el sistema MKS son los kilogramos y las unidades de aceleración en el sistema MKS son los metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como ya las unidades son congruentes, procedo a utilizar la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Al meter los valores, la masa tiene un valor de 1000 kilogramos ya convertida al sistema MKS por la aceleración que me lo está dando el ejercicio, que es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Eso me va a dar una fuerza, 3 por 1000 me va a dar 3000. Pero 3000 ¿qué? Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Y yo les dije ahorita mismo que los kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado son newton. O sea que en vez de colocar kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, voy a colocar 3000 newton. Y ya está resuelto el ejercicio. Al final respondo con palabras. La fuerza que debe utilizar la persona es de
3000 newton. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Dudas? No. No hay dudas. No, Bueno, no, profe. muy bien, muchachos. Así me gusta que vamos en la tónica de lo que nosotros queremos en el desarrollo de la explicación de todos los puntos. Obviamente, la segunda ley de Newton es bastante larguita y yo creo que aquí vamos a terminar hoy en la segunda ley de Newton. ¿Bien? Porque es bastante larga, ¿no? El segundo punto que vamos a explicar es el siguiente. Vamos a suponer que ahora nos cambia el ejercicio. ¿Lo anotaron, jóvenes? ¿Lo anotaron? Sí, señor. Ya, profe. Bueno, vamos al segundo punto. Y el segundo punto dice hallar la masa que tiene una caja si Jorge al moverla aplicó una fuerza de 70 kips y una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí cambia la cosa. Aquí vamos a poner la caja. Jorge va a mover la caja. El pelo parado. Jorge va a mover la caja. Y al mover la caja, la fuerza que aplica es de 70 kips. Y la aceleración que lleva es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. Y al mover, y me están pidiendo la masa de la caja. Es lo que me pide. Entonces, verificamos la aceleración si es congruente porque está en el sistema MKS, pero la fuerza no. La fuerza está en kits y obviamente debe estar en newton. Entonces, el primer paso a realizar es hacer la conversión de kit a newton. Y sabemos que un kit equivale a 9,8 newton. Kit con kit se cancelan en las conversiones que le acabo de dar. Y multiplicamos 70 por 9,8. Y eso me va a dar 686 newton. Y ya tenemos la fuerza y ya tenemos la aceleración. ¿Entendido? Entonces ahora vamos a hallar la masa. Ya que las unidades son congruentes, hallamos la masa. Con la fórmula fuerza igual masa por aceleración. Pero en este caso tenemos que despejar la masa. Repetimos la misma fórmula, como yo les he enseñado. Borro la aceleración que está multiplicando y la mando a dividir y ya quedó despejada la masa. Posterior a eso, meto los valores en la fórmula. La fuerza transformada en newton es de 686 newton. Pero recuerda que los newton es lo mismo que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. O sea, voy a sustituir la palabra newton por todo esto. Y luego lo divido entre el valor de la aceleración, que vale 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces miren que cancelo unidades. Metro con metro se cancelan y los segundos cuadrados con los segundos al cuadrado se cancelan. Y me da una masa de 686 kilogramos, que fue la única que no se canceló. ¿Entendido? Y ya tendríamos entonces la masa de la caja que está moviendo Jorge, que es de 686 kilogramos. ¿Por qué? Porque los metros se cancelaron y los segundos al cuadrado también se cancelaron. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, Dígame. ahí, profe, usted se le olvidó escribir con palabras, ¿sabe? Explicar con palabras. Obvio, sí, sí. Al final
se responde con palabras y se dice, Jorge tiene una caja cuya masa es de 686 kilogramos. Y ya respondimos con palabras el desarrollo del ejercicio. Fácil, ¿no? Facilito el uso de esa fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Pasamos al punto número 3. ¿Lo anotaron el 2? Sí, señor. Jóvenes, Yo sé. pasamos al punto número 3 y me dicen qué aceleración lleva un carro con una masa de 70 kilogramos y una fuerza de 10.000 dinas. Entonces, dibujamos el carrito. Su profe es mal dibujante, pero vamos a intentar dibujarlo. Bueno, dibujamos el carrito. La fuerza del carro es de 10.000 dinas. La masa, 70 kilogramos. Y me mandan a hallar la aceleración. Entonces, lo primero es que verifico las congruencias no son. Las fuerzas no pueden estar en dinas, sino en newton para que las unidades sean congruentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a pasar las dinas a newton. Y entonces me voy a la tabla de conversión que me dio el profe. Y en la tabla yo les coloqué que una dina equivale a 1 por 10 a la menos 5 newton. Entonces metemos los valores. Una dina va abajo para que dina con dina se cancelen. Y coloco 10, 1 por 10 a la menos 5 newton. Y lo paso a newton. O sea, 10.000 dinas multiplicado por 1 por 10 a la menos 5 dividido entre 1 me da una fuerza de 0.1 newton. Y ya está transformado el ejercicio. Ojo, 10.000 por 1, el menos arriba, 5 dividido entre 1 le va a dar 0.1 newton. Ya las unidades son congruentes, ahora sí está en newton. Procedo a utilizar la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso me toca despejar la aceleración. Repito la misma fórmula y ahora voy a borrar la masa. Masa que está multiplicando, la mando a dividir y ahora meto los valores en la fórmula. La fuerza, que es de 0.1 newton, reemplazando el valor de la fuerza, no coloco newton, sino kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que newton, y lo divido entre la masa, que me da el enunciado. El enunciado me da una masa de 70 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se cancelan y me da la aceleración. Dividamos 0.1 entre 70, perdón. Me va a dar una masa, una aceleración, perdón, de 1.4 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Así le dio a ustedes, jóvenes? ¿Así le dio? A mí sí, profe, a mí sí me dio. Y respondo con palabras y digo que la aceleración del vehículo es de 1.4 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya está resuelto el ejercicio para poder calcular la aceleración.
¿Entendido? Sí. Bueno, pasamos entonces al ejercicio modelo número 4, donde tenemos que coger prácticamente todas las fórmulas de Moore y Mua que vimos anteriormente. Pero ahora vamos a aplicar esas fórmulas anexándole la fórmula nueva que acabamos de ver, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por eso en física todo es una cadena, todos los temas se relacionan. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, si un vehículo parte del reposo y llega con una velocidad final de 80 kilómetros por hora, al cabo de 3 segundos, si su masa es de 1 tonelada, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza del motor en kip? O sea, quiero que el resultado me lo den en kip. Entonces, lo primero que debo hacer es el dibujo del vehículo. Si parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Dicen que llega con una velocidad final de 80 kilómetros por hora y me dicen que el tiempo transcurrido fue de 3 segundos. Me dan la masa del vehículo, que es de 1 tonelada. Antes de comenzar el desarrollo de los ejercicios, debo pasar todo al sistema MKS. Los kilómetros por hora no son congruentes con el sistema MKS. Tenemos que pasarlo a metros sobre segundos. Y las toneladas tenemos que pasarlas a kilogramos. Nos toca hacer doble conversión. Entonces, para pasar los kilómetros por hora a metros sobre segundo, recuerden que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se cancelan. Y 1 hora tiene 3600 segundos. Hora con hora se cancelan. Y tendría la velocidad final transformadas en metros sobre segundos. ¿Cómo? 80 lo multiplico por 1000, lo multiplico por 1, lo divido entre 1 y lo divido entre 3600, como ya les he enseñado, ¿no? Y eso me va a dar una velocidad final de 22.2 metros sobre segundos. Ya hice la primera conversión. Nos vamos a la segunda. 1 tonelada equivale a 1000 gramos. Siempre, tonelada con tonelada se cancelan. Y si yo multiplico 1 por 1000 entre 1, me va a dar lo mismo. Me va a dar 1000 kilogramos. Entonces, mi gente, ya las unidades son congruentes porque todo está en metros sobre segundos y kilogramos, que obviamente transformé todo al sistema MKS para que obviamente la fuerza me pueda quedar en Newton. Entonces, debo recurrir a una fórmula de cinemática de Mua donde el vehículo parte del reposo. Cuando el vehículo parte del reposo, debo escoger entre la fórmula 1, 2 y 3. ¿Qué voy a hallar entre la fórmula 1, 2 y 3? La aceleración. ¿Por qué la aceleración? Porque si yo no tengo la aceleración, no puedo hallar la fuerza. Porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo primero que debo hacer es hallar la aceleración. Entonces, ¿qué hago? La fórmula que me sirve es velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Creo que es la fórmula número 1, no recuerdo. Pero esta es la que nos sirve. De esta forma nos toca despejar la aceleración. Repito la misma fórmula. Borro el tiempo que está dividiendo, multiplicando, perdón, y pasaría a dividir. Meto los valores en la fórmula.
coloco la velocidad final transformada ya en metros sobre segundos, que son los 22.2, mírenlo acá, metros sobre segundos, y lo voy a dividir entre el tiempo transcurrido que me lo da el ejercicio, que tiene un valor de 3 segundos. Si yo divido 22.2 entre 3, eso me va a dar 7.4 metros sobre segundos al cuadrado, porque recuerden que segundo con segundo no se cancelan, sino que se multiplican, como lo he explicado en ejercicios de cinemática, que fue la unidad pasada que vimos en MUA de los ejercicios anteriores. Luego ya tengo mi aceleración, que es de 7.4 metros sobre segundos al cuadrado. Puedo calcular la fuerza del motor, que es igual a la masa por la aceleración. La masa transformada de toneladas a kilogramos del vehículo fueron de 1000 kilogramos y lo multiplicamos por la aceleración que acabamos de hallar, 7.4 metros sobre segundos al cuadrado, y eso me va a dar 7400 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que 7400 newton, porque recuerden que los kilogramos metros sobre segundos al cuadrado son newton, pero a mí me piden la fuerza del motor no en newton sino en kits. Entonces yo sé, por haciendo la conversión, que 9,8 newton deben ir abajo para que newton con newton se cancelen, equivale a un kit, y automáticamente me va a dar el valor en kit. Es decir, 7400 multiplicado por 1 entre 9.8, eso me va a dar una fuerza en kits de 755.1 kilopond, o kit, que es lo mismo. Y ya está resuelto el ejercicio. Entonces la respuesta es: la fuerza del motor es de 755.1 kits. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? No, profe. ¿Jóvenes? ¿Todo clarito? ¿Está claro? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Están anotando los puntos, ¿cierto? Para que tengan cómo Obviamente. resolver los ejercicios del taller de ahora, ¿no? Para que tengan cómo poder resolverlos. Entonces vamos al inciso. Ese inciso ese no pela para el examen, este que acabo de hacer, porque prácticamente recoge todo lo que hemos dado, ¿no? Entonces vamos a otro punto. En otro punto dicen, si un vehículo, es el punto 6, ¿verdad? A 5, perdón. El punto 5 y último, si un vehículo parte del reposo y el motor tiene una fuerza de 1000 kits con una masa de 2 toneladas, en un tiempo de 3 segundos, ¿qué distancia ha recorrido? Entonces lo que hacemos es un carrito, parte del reposo, velocidad inicial 0, o sea que debo utilizar entre la fórmula 1, 2 y 3. Me mandan a hallar la distancia recorrida. Me dan la fuerza del motor, 1000 kits. Me dan la masa del vehículo,
2 toneladas. Y me dan el tiempo transcurrido 3 segundos. Primero verificamos las congruencias de unidades, no son. Los kits no son congruentes con los newtons y las toneladas tampoco. Entonces vamos a hacer la primera transformación. Toneladas a kilogramos. Una tonelada, ton con ton se cancela, equivale a 1000 kilogramos. Si multiplicamos 2 por 1000 y lo dividimos entre 1, eso me va a dar 2000 kilogramos. Ya transformamos las toneladas a kilogramos. Y ahora los kits a newton. Equivale a 9,8 newton. Kit con kit se cancelan. Y 9,8 por 1000 me va a dar 9800 newton en la calculadora. Ya transformé los kilogramos y los newton. ¿Me van entendiendo hasta allí? Bueno, luego de transformar los kilogramos en newton, procedo a utilizar la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Pero como en este caso me mandan a hallar la distancia, lo primero que debo hacer es utilizar esta fórmula para despejar la aceleración. Ya les voy a decir por qué voy a despejar la aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Borro la masa que está multiplicando y la mando a dividir. Y meto los valores para hallar la aceleración. La fuerza la reemplazo, vale 9800 newton, que es lo mismo que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y lo divido entre la masa transformada de toneladas a kilogramos, que fueron 2000 kilogramos. Kilogramo con kilogramos se cancelan y me da la aceleración. 9800 entre 2000 me va a dar una aceleración de 4.9 metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos la aceleración. Y ahora, muchachos, con la aceleración procedemos a calcular la distancia. ¿Cuál fórmula? Entre la 1, la 2 y la 3, escogemos la 3, que dice que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Meto los valores en la fórmula. La aceleración va a tener un valor de 4.9 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que ha transcurrido, que es de 3 segundos elevado al cuadrado, y todo entre 2. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancelan y da la distancia. La distancia es de 4.9 por 3 al cuadrado dividido entre 2. Eso me va a dar 22.05 metros. Y ya calculé la distancia. 22.05 metros. Y respondo con palabras. Digo, la distancia recorrida por el vehículo fue de 22.05 metros. Y listo. Esos son los modelos de ejercicios. ¿Los anotaron, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el último modelo de ejercicio de fuerzas que vamos a calcular hasta ahora. Ahora les voy a explicar las diferentes tipos de fuerzas que existen. ¿Oyeron? Vamos a hablar de diferentes tipos de fuerzas. Bueno. El aparato que mide fuerza se llama dinamómetro. Ustedes lo van a conocer más adelante cuando hagamos el laboratorio. El dinamómetro es una cosa más o menos así, con un gancho.
Ese es el dinamómetro. Ese aparato mide fuerza, es dinamómetro porque unidades para medir fuerza son las dinas. Y de ahí el nombre de dinamómetro. Entonces vamos a hablar ahora de los tipos de fuerza, ¿no? Los tipos de fuerzas. Tipos de fuerza, ¿no? Vamos a hablar primero de la fuerza eléctrica. Es la fuerza producida por la electricidad, ¿no? Las cargas eléctricas, ¿no? Esa no la vamos a estudiar mucho este año, sino el próximo año. La segunda fuerza que es importante conocer es la fuerza de empuje. Y la vamos a representar con la letra E. Es la fuerza que experimenta los fluidos hacia arriba. Experimentan Con la letra E o T, profe. los fluidos, que saben que los fluidos experimentan los fluidos hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Ustedes saben que los fluidos son los líquidos o los gases. Eso lo explicamos en física, en química. Por ejemplo, si yo sumerjo una piedra y la piedra intenta flotar es gracias a la fuerza de empuje. Cuando usted echa algo en el agua lo empuja hacia arriba. Esa fuerza que hace que cosas floten se le llama fuerza de empuje. ¿Oyeron? Una tercera fuerza que vamos a ver es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es esa fuerza que genera las partículas que giran y van hacia el centro. Un ejemplo de fuerza centrípeta es el trompo. Un trompo gira, pero el trompo gira sobre su propio eje. Entonces, ¿qué es lo que hace que el trompo gire sobre su propio eje? La fuerza centrípeta. O, por ejemplo, la Tierra, que es capaz de girar sobre su propio eje, gracias a esa fuerza llamada fuerza centrípeta, que es la que hace que las partículas giren sobre su propio eje. Y hay una cuarta fuerza que es la fuerza centrífuga, que ya no es hacia adentro, sino hacia afuera. Es una fuerza de las partículas que giran hacia afuera, ¿no? Pero hacia afuera. En el caso de la lavadora, ¿no? Que va a la lavadora y la lavadora la prende, la secadora, perdón, y cuando la ropa comienza a secarse, la ropa toda queda pegada alrededor y en el centro no queda nada, gracias a esa fuerza centrífuga que hace que las partículas no vayan al centro, sino hacia afuera. ¿Vieron? ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Sí. ¿Jóvenes? Bueno, vamos para la fuerza número 5, sí, profe, que es el peso. El peso es una fuerza dirigida hacia abajo por la gravedad, ¿no? El peso lo vamos a representar con la letra W y va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad. Esa va a ser la fórmula del peso. M es la masa y G es gravedad. Por ejemplo, en el laboratorio lo hicimos. ¿Por qué una persona no pesa nada en el espacio? Porque no hay gravedad. Entonces vamos a suponer que Toro tiene una masa de 60 kilogramos y la gravedad de la Tierra es aproximadamente de 10 metros sobre segundos al cuadrado.
¿cuál será el peso de toro en la Tierra? El peso de toro sería la masa de toro, que es aproximadamente de 60 kilogramos, multiplicada por la gravedad de la Tierra en el que está toro, que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que el peso de toro sería 60 por 10, da 600 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y ya sabemos que el peso de toro sería 600 newton, porque recuerden que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que newton. ¿Entendido? Es lo mismo que newton. O sea que toro pesaría en la Tierra 60 newton. Pero ahora queremos saber el peso de toro en Júpiter. Júpiter tiene una gravedad de 19,6 metros sobre segundo. Entonces, el peso de toro en Júpiter no sería el mismo. El peso de toro en Júpiter sería la misma masa de toro, que son 60 kilogramos, por la gravedad de Júpiter, que es de 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Al multiplicar 60 por 19,6, me va a dar un peso de toro de 1176 newton. Porque recuerden que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es newton. Por eso es que decimos que toro pesa más en Júpiter que en la Tierra, porque el peso depende de la gravedad, aunque la masa sea la misma. ¿Quedó claro esa parte? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, señor. Sí, profe, sí. Bueno, listo, bien, vamos bien. Esa es la quinta fuerza. La sexta fuerza son las tensiones, que son las fuerzas producidas por los cables. Por los cables. O cuerdas, ¿no? Por ejemplo, si usted deja un helecho guindado entre dos cables, entonces este helecho va a tener dos tensiones. Una tensión número 1 y una tensión número 2. Cada cable genera una tensión. Siempre las tensiones van hacia arriba o hacia la pared. Siempre van hacia la pared. No hacia arriba, hacia la pared. En la parte superior, ¿no? Pero no hacia arriba, porque diría que iría recta. Y mire que las flechas están dobladas. La tensión la vamos a representar con la letra T. T es la letra de tensión. Vamos a hablar ahora un poco de la octava fuerza que vamos a utilizar mucho, que es la normal. Es la fuerza de oposición. Es la séptima, profe. La séptima, perdón. Es una fuerza de oposición al peso, la normal. Fuerza de oposición al peso. Profe, ¿es normal o normas? Normal, perdón, ya la arreglo. Fuerza de oposición al peso. Y siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. ¿Cómo así? O sea que si no hay superficie, para que me entiendan mejor, no va a haber normal. ¿Oyeron? Por ejemplo, si tenemos este bloque aquí, la normal va para arriba. Si tenemos un bloque doblado, la normal ya no iría para arriba, sino doblado también. Porque la normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Un ángulo de 90 grados con la superficie. Si la superficie está doblada, entonces la normal ya no iría para el noreste, sino el noroeste, o sea, iría para acá. Siempre la normal es perpendicular a la superficie. Y si un cuerpo
está guindado y no está en una superficie, no tiene normal. O sea que para que haya normal, tiene que haber superficie. Ojo, para que haya normal, debe haber superficie. La fuerza número 8. ¿Ya la notaron, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Ok, la fuerza número 8 es la fuerza de rozamiento, conocida con el nombre de FR. Y va a ser igual a mu por la normal. Ya le voy a decir qué es eso de mu y qué es eso de normal. Mu es el coeficiente de rozamiento. Y N ya saben ustedes que es la normal, que es la que acabamos de ver. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es la oposición al movimiento. Oposición al movimiento. Al movimiento. Por ejemplo, si yo estoy voy a mover una caja en una superficie rugosa y voy a mover una caja en una superficie lisa, ¿dónde hay fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento aquí es mayor que la fuerza de rozamiento en una superficie lisa. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil moverlo. Entre más fuerza de rozamiento haya, más difícil es mover el objeto, mover el cuerpo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la fuerza de rozamiento depende de la superficie que hace que el objeto se mueva. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la fuerza de rozamiento. Más adelante les voy a hacer ejercicios donde vamos a trabajar esa fórmula de fuerza de rozamiento. Lo único que yo quiero es que tengan en cuenta que esa es la fuerza que se opone al movimiento. Bueno, y por ejemplo, usted por ejemplo que se cae se cae en un baño que tiene agua de FAP porque la superficie es lisa y no hay fuerza de rozamiento. Entonces, cuando no hay fuerza de rozamiento, la persona pierde estabilidad y se cae. Por eso los zapatos, ustedes se dan cuenta que tienen herraduras en la parte de abajo, unas rayitas. Esas rayitas lo que hacen es aumentar la fuerza de rozamiento para que tu cuerpo tenga estabilidad. Porque también la fuerza de rozamiento nos ayuda a tener estabilidad sobre las superficies en las que caminamos. Ojo con eso. Y la fuerza número 9 que vamos a ver es la fuerza recuperadora de resortes. Una fuerza recuperadora es la fuerza de los resortes, que va a ser igual a K por X. Eso lo vamos a ver más adelante. K es la constante del resorte y X es la elongación. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero que tengan en cuenta es que esto aquí aplica la ley de Hooke. ¿Y por qué se le llama fuerza recuperadora? Porque es la fuerza que se le aplica a los resortes. Cuando usted jala un resorte, el resorte va y regresa, se recupera. Entonces, por eso se le llama fuerza recuperadora. Y la última fuerza, que es la fuerza número 10, es la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas. Por ejemplo, si usted tiene un bloque y le va a aplicar una fuerza de 10 newton hacia la derecha,
pero la fuerza de rozamiento que evita que el cuerpo se mueva es de 2 newtons, entonces la fuerza neta sería de la recta, ¿no? Porque un vector va a la derecha y otro a la izquierda. Serían 10 newtons menos 2 newtons. La fuerza neta serían de 8 newtons. Y así se calcula la fuerza neta. Y ahí terminamos las fuerzas, todos los tipos de fuerzas que vamos a utilizar para los ejercicios en este periodo. Profe, ¿cómo es que se llama la K? Disculpe. K es la constante del resorte. Esas son las fuerzas recuperadoras que tienen los resortes. Constante del resorte. Nos vamos a terminar la grabación hasta allí. Suspendemos y vamos a hacer un taller breve